electricidad y son dúctiles y maleables. Bueno, esas son las características. La conducción térmica y eléctrica se miden por los parámetros llamados conductividad térmica y conductividad eléctrica. En 1853, Gustav Wiedemann y Rudolf Franz descubrieron experimentalmente que K sobre sigma tiene el mismo valor a la igual temperatura para diferentes metales. La proporcionalidad de K sobre sigma con la temperatura T fue descubierta en 1872 por Ludwig Lorenz. Dicho descubrimiento se llamó ley de Wiedemann-Franz. Bueno, esa es una historia, ¿no? Desde 1872 se sabe que K sobre sigma versus T es una recta, de hace como 150 años. K es la conductividad térmica y sigma es la conductividad eléctrica. Modelo de electrones libres de Drude. Para explicar la conducción eléctrica de un metal, en 1900 el físico alemán Paul K. L. Drude hace las siguientes hipótesis. Primero, los metales están constituidos por una red de iones positivos fijos y por electrones libres, los mismos que se mueven a través de toda esta red. Segundo, los campos eléctricos o los potenciales creados por los iones no influyen en el movimiento de los electrones. Dicho de otro modo, la interacción ion-electrón es despreciable. Esta hipótesis se conoce como aproximación de electrones libres. Tercero, los electrones libres, en ausencia de un campo eléctrico externo, se mueven como si fueran moléculas de un gas ideal, monoatómico, y por tanto hay que considerarlos como tales. Cuarto, se desprecian los choques entre electrones. Dicho de otro modo, se desprecia la interacción electrón-electrón. Esta hipótesis se llama aproximación de electrones independientes. Quinto, la probabilidad por unidad de tiempo de que un electrón choque con un ion es 1 sobre tau, donde tau es el tiempo promedio que transcurre entre choque y choque con los iones, y se le considera independiente de la posición y de la velocidad del electrón. Esta última hipótesis significa que entre los instantes t y t más diferencial de t, la probabilidad de que ocurra una colisión es diferencial de t sobre tau. Sexto, cuando los electrones libres chocan con los iones, cambian de forma abrupta e instantánea su velocidad, de modo que la velocidad antes del choque no tiene ninguna relación con la velocidad después de la colisión. Esta frase, que está subrayada en la jerga física, se dice que el electrón pierde la memoria de su estado anterior. Veamos a grosso modo cómo se vería un electrón libre en un metal en el modelo de Drude. Estas seis hipótesis hizo Drude para explicar la corriente, si acaso, ¿ah? Bueno, supuso que hay iones y hay electrones libres que van chocando con los iones. Choca, choca, choca por aquí, choca por allá, etcétera. Bien, tomen una captura de pantalla. Bien, continuamos. Los conceptos de tiempo de relajación y camino libre medio fueron expuestos en el año 1856 por el químico y físico alemán August Kronig. Tau es llamado tiempo de relajación y viene a ser, como se dijo antes, el promedio del tiempo que transcurre entre choque y choque de un electrón. Es decir, tau es la suma de todos los tiempos sub j sobre n', donde j igual 0, 1 hasta n', donde n' es el número de choques. Tau prima j es igual al tiempo entre el j choque y el j más 1 choque. Veámoslo, veamos. A ver, veamos, veamos. Vamos a poner nuestros iones allí. Ahí tenemos el primer choque, justo en ese punto, el primer choque. Aquí tenemos aquí el segundo choque. Aquí sucede el tercer choque. Aquí el cuarto choque. Y aquí el jésimo choque.
Aquí ocurre el J más uno ésimo choque. Entre el primer choque y el segundo choque transcurre un tiempo T'1. Entre el segundo y tercer choque transcurre un tiempo T'2. Entre el tercer choque y el cuarto choque transcurre un tiempo T'3. Entre el J choque y el J más uno décimo choque transcurre un tiempo T'. Asimismo, el recorrido promedio del electrón libre entre choque y choque L es llamado camino libre medio y está definido como una sumatoria de todos los caminos entre el número de caminos, ¿no? Donde L' sub J es la distancia entre el J décimo choque y el J más uno décimo choque. Perdón, N' es el número de choque. Bien, entre J décimo choque y el J más uno décimo choque se recorre una distancia L' sub J. El electrón recorre esta distancia. Notemos que tanto tau y L son parámetros microscópicos y que hasta 1900 eran imposibles de medirlos directamente con la tecnología de esa época. Tomen una captura de pantalla. Bien, entonces vamos a continuar. Otra manera de definir el tiempo de relajación tau es tomar n electrones y medir el tiempo que transcurre entre choque y choque de cada electrón. Tau es sumatoria de todos los tiempos su I sobre n, donde I va de 0 hasta n. Y n es el número de electrones. T sub I es el tiempo transcurrido entre el décimo choque y n más uno ésimo choque del iésimo electrón. Veamos. Tomemos el enésimo choque y el n más uno ésimo choque. Tenemos el primer electrón, el segundo electrón, el tercer electrón. Tenemos el iésimo electrón. Aquí ocurre el enésimo choque. Aquí. Y aquí ocurre el enésimo choque para el segundo electrón. Aquí ocurre el enésimo choque para el tercer electrón. Y aquí ocurre el enésimo choque para el iésimo electrón. Desde aquí hasta aquí transcurre un tiempo T sub 1. Bueno, el segundo electrón se mueve y choca aquí y transcurre un tiempo T sub 2. El tercer electrón se mueve después del choque y va a chocar por acá. Transcurre un tiempo T sub 3 entre esos dos choques. Y para el diésimo electrón choca aquí y luego choca aquí. Transcurre un tiempo T y para entre estos dos choques. Entonces, aquí ocurre el n más un décimo choque, ¿no? Aquí el enésimo, aquí el n más uno. Aquí ocurre el n más uno décimo choque. Aquí ocurre el n más uno décimo choque para el tercer electrón. Y aquí ocurre el n más uno décimo choque para el iésimo electrón. También otra manera de definir el camino libre medio es promediando el camino L, que recorre cada electrón entre dos choques sucesivos entre el número de electrones n. Aquí el electrón recorre una distancia L sub I entre estos dos choques. O sea, el camino libre medio, L, lo podemos definir como L igual
una sumatoria de todos los L sub I sobre N, que es el número de electrones, donde L es, su I es el recorrido entre el enésimo choque y el N más uno décimo choque del iésimo electrón. Cabe resaltar que las definiciones uno y 1' son equivalentes, lo mismo que son equivalentes 2 y 2'. Bueno, ahí pongo una leyenda. Tomen una captura de pantalla. Bien, vamos a continuar. Por otro lado, es un hecho experimental que cuando un sólido está a una temperatura T, este no conduce electricidad, pero según el modelo de Drude, los electrones se están moviendo. ¿Cómo puede ser posible que electrones se muevan y no haya corriente eléctrica? La explicación es simple. La corriente está relacionada con la dirección de la velocidad. Si la dirección de la velocidad del electrón es nula, entonces el aporte de este a la corriente es cero. Los electrones poseen energía a una temperatura T. Es así que cada uno posee una velocidad llamada velocidad térmica VTI. El movimiento de los electrones debido a la temperatura, movimiento térmico, es desordenado. De este modo, las velocidades vectoriales son isótropas. Por tanto, en teoría, la velocidad media vectorial es nula. Por consiguiente, no existirá traslación neta de electrones de un punto a otro. O sea, no habrá transporte de carga. Veamos que no hay traslación neta. A ver, tenemos un electrón libre. Punto P de inicio del movimiento. Vamos a colocar el punto P allí. Movimiento térmico a una temperatura. Bueno, el electrón choca y choca y choca. Choca por ahí, choca por allá. Al final, vamos a trazar. Esos son los lugares, los números son los lugares donde ocurre el primer choque, el 1 es donde ocurre el primer choque. Bien, vemos que la media es cero de la velocidad, ¿no? Pero en la práctica, el movimiento térmico genera una corriente muy pequeña cada cierto tiempo, llamada corriente fluctuante o fuente de ruido, o simplemente ruido. En el modelo de Drude no se toma en cuenta el ruido. La sumatoria de todos los vectores es cero. Bueno, para hallar ciertos parámetros como la velocidad más probable, la velocidad promedio, la velocidad media cuadrática, la energía media de una molécula de un gas monoatómico y la energía de total de dicho gas, se usa la teoría de probabilidades y criterios estadísticos especiales llamada estadística de Magnus-Boltzmann y se la combina con los conceptos de equilibrio, conservación de la masa y conservación de la energía. Para hallar estos valores, velocidad, etcétera, se usan estos conceptos. La deducción de los parámetros mencionados se realiza en un curso de mecánica estadística. No vamos a deducir los dichos parámetros ya que no estamos en dicho curso. Vamos a escribir directamente la velocidad promedio. La velocidad térmica promedio, VT, o sea, hay una rayita de una molécula de un gas monoatómico, está dado por raíz de 8 veces la constante de Boltzmann por la temperatura sobre pi por m, donde m es la masa del átomo, K sub b es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Ya que la hipótesis de Drude menciona que hay que considerar a los electrones como moléculas monoatómicas, entonces la velocidad térmica media de los electrones se calcula simplemente colocando la masa del electrón M sub en la ecuación 4. Aquí ponemos la masa del electrón y así podemos hallar la velocidad térmica promedio. De este modo se tiene lo siguiente, que la velocidad térmica promedio es igual a 8 constante de Boltzmann temperatura sobre pi por masa del electrón. Notemos que a T igual a 300 Kelvin, la velocidad promedio es igual a 1,07 por 10 a la 5 metros por segundo. Nota, muchos libros usan la velocidad media como 3 constantes de Boltzmann por temperatura sobre masa, lo cual es erróneo, pero da resultados aproximados. Tomen una captura de pantalla.
Continuamos. Ohm en 1827 había encontrado la famosa ley que lleva su nombre, V igual I por R. 21 años más tarde, Gustav Kirchhoff en 1848 encontró lo que se llama ley de Ohm microscópica. Ecuación 6. Esa es la ecuación, esa es la ley de Ohm microscópica, donde J es la densidad de corriente, E es un campo eléctrico externo independiente del tiempo aplicado al metal. En esos tiempos se creía que la corriente era debida a cargas positivas en movimiento dentro del conductor, pero no se sabía nada hasta ese momento de la estructura atómica compuesta por electrones, protones y núcleos. Ya en 1900 la existencia del electrón estaba ya demostrada, por lo que Drude sostuvo que un campo eléctrico externo imprime una velocidad diferente a cada electrón libre del metal. Dicha velocidad es llamada velocidad de arrastre o velocidad de deriva, V sub D. Por tanto, cuando se aplica un campo eléctrico externo E a un metal a una temperatura T, al movimiento desordenado de los electrones libres se añade una velocidad de deriva debido a E. De este modo, la velocidad adquirida por un iésimo electrón será velocidad térmica más velocidad de deriva del iésimo electrón. Si el electrón libre no tuviera obstáculos y se le aplica un campo E, su recorrido sería paralelo al campo aplicado, como veremos a continuación. Si fuera libre un electrón libre, donde alrededor de él no hay nada, no hay iones, no hay moléculas, no hay nada. Aplicamos un campo eléctrico y el electrón viaja paralelamente al campo eléctrico. De este modo, el resultado en modo gráfico del movimiento térmico más el movimiento de arrastre, a ver, movimiento térmico a una temperatura T es así aleatorio, más el movimiento de arrastre, debido al campo de arrastre, vamos a sumar esos movimientos, resulta un movimiento resultante a una temperatura T de este tipo. Vamos a ver. Ahí sí están, ya están los iones, ¿no? Va a chocar, ¿no? Ahí está su primer choque, allí, con el primer choque. Luego el segundo choque se desvía, así, hay una desviación. Ahí no choca, se desvía, ahí choca de nuevo, ahí choca, ahí, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces que los lugares de choque ya no son necesariamente los mismos. Por ejemplo, en 4 no hay choque, pasa de frente, en la zona 4. En la zona 5 debe haber un ion, no hay choque. El vector velocidad neta, USUI, se muestra en el gráfico. Ahí está. El vector velocidad neto, USUI neto debe ser. Notemos que para el movimiento térmico se tiene un tau sub t y para el movimiento resultante se tiene un tau. No necesariamente tau sub t es igual a tau. Tau se refiere al tiempo de relajación. Recordar, esa t es de térmico. Drag es igual a arrastre en inglés. Drag. Por eso se le pone D, velocidad de arrastre. Bien, tomen una captura de pantalla. Bien, continuamos. Al aplicar un campo externo E a un metal, la fuerza Q por E que actúa sobre un electrón provee a este continuamente cantidad de movimiento. Después de un tiempo T, el electrón habrá adquirido una cantidad de movimiento igual a QE por T, fuerza por tiempo.
Si para un millésimo electrón m por vi0 es la cantidad de movimiento inmediatamente después de su enésimo choque, y si t sub i sombrerito es el tiempo que transcurre desde este enésimo choque, entonces la cantidad de movimiento de este yésimo electrón en el tiempo t sub i sombrerito será pues masa por velocidad más fuerza por tiempo, ¿no? Veamos lo que hemos dicho. Tomemos solo dos iones. Tenemos un ion y otro ion. Tenemos el yésimo electrón. Aquí ocurre el enésimo choque, aquí. Bien. Ocurre el enésimo choque y este yésimo electrón va a viajar hasta aquí, hasta este punto, ha transcurrido un tiempo t sub i sombrerito. Todavía no choca con este todavía. La cantidad de movimiento en este punto es masa por velocidad más fuerza por tiempo. Aquí ocurrirá el n más un décimo choque. Si el aumento de la cantidad de movimiento UETI es pequeño respecto a esto de aquí, implica entonces que el módulo de la velocidad VI0 no ha sido casi nada alterado. Por tanto, debemos esperar que el tiempo desde el enésimo choque hasta el n más un décimo choque ocurra en un tiempo igual a como si no se hubiera aplicado un campo eléctrico. En pocas palabras, cuando el campo externo aplicado a E no es intenso, el tiempo que transcurre entre los dos choques no depende de este, no depende del campo eléctrico. Como T sub i es arbitrario, podemos igualarlo a T sub i, que es el tiempo entre el enésimo y el n más un décimo choque. Y si n es el número de electrones libres, el promedio de la cantidad de movimiento de todos los electrones, este promedio, en el n más un décimo choque será el siguiente, es la suma de todo esto de aquí. Esta es la cantidad de movimiento en sumatoria en I, pues, ¿no? Dividido entre n. Como la velocidad antes del choque no tiene ninguna relación con la velocidad después de la colisión, la orientación de la velocidad inicial es puramente casual. Por lo que tendremos que es la sumatoria es cero para el milésimo electrón. De acuerdo a la definición 1, esta sumatoria es igual a tau. Por lo que 10, esta ecuación 10, se convierte, o sea, haciendo la sumatoria por aquí, se convierte en esto. Velocidad promedio, esto es un vector por si acaso, es igual a esto de acá. Es el promedio del vector. Luego, esto de aquí es igual a la suma de los dos, de las velocidades, la térmica y la de deriva. Resulta esto de acá. Por tanto, queda esto de aquí, ¿no? Multiplico de espejos, queda esto de aquí. La ecuación 4 nos informa que la fuerza aplicada a Q por E, esta fuerza de aquí, se lo opone a una fuerza de tipo masa providencial sobre tau. Se lo opone a este tipo de fuerza, la misma que proviene de las colisiones de los electrones libres con los iones. Es decir, la constante colisiones originan una fuerza llamada fuerza viscosa o fuerza de fricción F sub F, que se opone al movimiento. O sea, esta fuerza, este de acá se llama fuerza viscosa. ¿Por qué? Porque se opone al arrastre que genera el campo eléctrico E. Tome una captura de pantalla. Continuamos. De este modo, Drude plantea la siguiente ecuación de movimiento. Masa por la aceleración igual sumatoria de todas las fuerzas, donde el promedio es la velocidad, esto de aquí es la velocidad de arrastre media de todos los electrones en el n más un décimo choque. Bien, pero esta sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza de fricción más Q por E. Y esta fuerza de fricción es igual a esto de aquí. Consideremos el caso en la que E es estacionario, o sea, E no depende del tiempo.
Este caso es conocido como caso corriente directa. Cuando se aplica un campo dependiente del tiempo, se llama caso corriente alterna. Sin pérdida de tiempo, la solución de la 17 es la siguiente. Ahí está. La velocidad o actividad de arrastre promedio es igual a todo esto de acá. Ya que una de las hipótesis es que los electrones pierden su memoria después de un choque, podemos asumir que T' sub 0 igual cero y que la velocidad de arrastre media V de cero es cero. De este modo, la 18 se convierte en la 19, tomando la hipótesis de Trude. Ahora hagamos el gráfico módulo del promedio de ese vector versus T. Notemos que a partir de un tiempo T sub cero, la velocidad de arrastre permanece casi constante. ¿Ven? Que la práctica se considera constante, ¿no? Esta parte de aquí. Es decir, eso quiere decir que cuando se aplica un campo eléctrico constante no dependiente del tiempo a un metal, recién a partir de un cierto tiempo se iniciará un arrastre de electrones constante. Es decir, empezará una corriente constante en el tiempo, llamada también, no, también llamada corriente estacionaria. De este modo, la ley de Ohm se cumple a partir de dicho tiempo, ya que el promedio de esta velocidad de arrastre es constante a partir de T sub cero. Podemos decir entonces que a partir de este tiempo las fuerzas Q por E y F por F y F sub F se igualan. Tomen una captura de pantalla. Bien, entonces, si yo tengo a ver, no, aquí, el lapicito, si yo tengo, digamos, un conductor así, bueno, me salió choco, disculpe, ok, y yo aplico una diferencia potencial aquí, más y menos, se va a generar una corriente, vamos a poner aquí, ok, no depende, vamos a poner aquí, así, y más, y aquí menos. Ojo, esto de aquí, esta diferencia de potencial, no depende del tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Se va a generar una corriente. ¿Ok? Los electrones van a salir ahí disparados. Van a estar chocando, por supuesto. Van a estar chocando, pero la dirección neta va a tener esta dirección, esta de aquí. Y cuando este flujo de electrones llega a ser constante, a partir de un cierto tiempo T sub cero. O sea, nosotros cuando aplicamos una diferencia de potencial independiente del tiempo sobre un conductor, no es que al toque se genera una corriente constante, no, al toque no. Hay que esperar un tiempito por supuesto muy pequeño, para que se genere una corriente constante, una corriente directa. Bien, vamos a continuar. La velocidad a partir de T sub 0, o que es lo mismo cuando Q e igual FF, se le llama velocidad límite y la denotaremos como V de L, L de límite, y es igual a una constante. Tendremos entonces la siguiente gráfica. Ahí está, ¿no? Esta gráfica era así, ¿no? Entonces, esta es la velocidad límite, esta es la velocidad constante, lo llamado V de L, L de límite. Pero ¿cuánto vale esta constante? Lo podemos deducir sabiendo que la derivada sobre la velocidad es igual a cero, aquí, ¿no? Aquí la derivada es cero, bueno, es paralela a la LGT.
para t mayor o igual que t sub 0. Luego 20 lo colocamos en 17 y resulta esto de aquí. Esto resulta una constante. Para t mayor o igual que t sub 0. Entonces la velocidad límite, este valor, vale q por tau sobre módulo d sobre la masa del electrón. De este modo la gráfica 3 queda como sigue. Ahí está. Bueno, solamente le he puesto el valor aquí, ¿no? Su valor nada más. ¿Qué ocurre cuando t es igual a tau, al tiempo de relajación? Haciendo t igual tau en la ecuación 19, resulta que la velocidad de arrastre promedio es igual al 63% de la velocidad límite. Finalmente, el gráfico 4 queda así. Dicen, ¿ve? En tau le corresponde un 60% de esta velocidad límite. Por tal motivo, muchos libros definen al tiempo de relajación tau como el tiempo para el cual la velocidad de arrastre promedio es igual al 63% de la velocidad límite. Bien, tomen una captura de pantalla. Bien, vamos a continuar. Por otro lado, se sabe que el módulo de J es igual a NQ por velocidad de arrastre. Reemplazando la ecuación 21, tendremos lo siguiente. Módulo de J es igual a el lado derecho de la ecuación 22. Ojo, para T mayor que T sub 0, donde es el número de electrones libres por unidad de volumen, el módulo de J es la densidad de corriente y Q es la carga de electrón. Ojo, que esto de aquí en QVD lo han aprendido en física 3. ¿Ah? Comparando con la ley de Ohm microscópica, nos queda sigma igual 23, ecuación 23, siempre para T mayor o igual que T sub 0. O lo que es lo mismo, sigma igual al lado derecho de la ecuación 24. Recordemos que la resistividad para un conductor cilíndrico de área transversal A y longitud L' es 1 sobre sigma, A por sobre L' por R. Luego, sigma, despejando sigma, va a ser igual a L' sobre A por R, la cual desde 1846 ya se la podía hallar experimentalmente. Si hacemos 23 igual 25, volamos los sigmas, ese sigma de ahí, con ese sigma de allí, tendremos tau, tendremos el tiempo de relajación, el parámetro microscópico tau. Reacomodando la ecuación 23 y 26, vamos a separar Q sobre masa del electrón. Bien, sale sigma igual Q sobre M por ese factor, es separado Q sobre la masa del electrón. Y del lado de la 26, tau resulta también allí, es separado Q sobre masa del electrón. ¿Ven? En esos tiempos, o sea, en 1900, el valor de Q sobre masa del electrón era ya conocido, así, más no los valores de N, Q, L y VD promedio, por lo que era imposible hallar sigma usando la 23 y mucho menos compararla con la 25. Por ende, también en esa época era imposible hallar tau. Pero lo que buscaba Drude no era tanto los valores de sigma de la ecuación 23', ni los valores de tau de la 26', sino más bien demostrar que su teoría estaba de acuerdo con la ley experimental de Wiedemann-Franz, curva del gráfico 1, K sobre sigma versus temperatura. Ya era conocido desde la mitad del siglo XIX que para los metales la conductividad eléctrica en forma experimental era inversamente proporcional a la temperatura T. Entonces sigma es proporcional a T a la menos 1. Debe de observar la ecuación 23' y notar que la continuidad sigma
no dependía de la temperatura, ¿ven? Miren cómo no depende, como vemos, no hay dependencia de la temperatura, ¿ven? No aparece T allí. Drude observó eso. Hizo el siguiente razonamiento. Ya que el gas de electrones se está considerando como un gas monoatómico, es razonable suponer que la energía de un electrón, que viene a ser igual a su energía cinética de su K, ya que se desprecian las demás interacciones, es igual a la energía térmica media 3 medios de constante de Boltzmann por temperatura. De este modo, la energía cinética igual a un medio de masa por velocidad de arrastre al cuadrado igual a un medio de constante de Boltzmann por T. Luego, despejamos la velocidad por medio de arrastre y resulta la ecuación 27. 27 lo colocamos en 23' y resulta sigma lo que ven ahí, el lado derecho de la ecuación 28. Siempre para t mayor o igual que t sub 0. Entonces, sigma va a ser proporcional a L por T a la menos un medio. ¿Ven? Proporcional. Esto significa proporcional. Acá está, pues, T. ¿Ven? Esto obligó a Drude a suponer que L igual es proporcional a T a la menos un medio, aunque no encontró manera de justificarlo físicamente. Tomen una captura de pantalla. Bien, a ver un ratito voy a explicar esta cosita. A ver. Miren, aquí sigma no depende de la temperatura. Eso notó Drude. Bien, tomando esto y reemplazando esto en 23', resulta esto, miren. Y resulta que aquí sí, ¿bien? Aquí sigma depende de la temperatura. Total, ¿qué quedamos? ¿Qué dijo Drude? Ah, lo que pasa es que este L es proporcional a la T a la un medio, o a la menos un medio, como quiera. A la menos un medio, perdón. No es a la un medio, disculpen, es a la menos un medio. Es proporcional a la T a la menos un medio. Entonces, como él dijo que era proporcional a la T menos un medio, y aquí se simplifica, ¿no? Esto pasa para abajo y queda T a la cero, ¿no? O T a la uno, no. Esperen, ¿ah? Que, T a la un medio. T a la un medio debe ser. Aquí cometí un grave error, ¿eh? T a la un medio para que se simplifique y no quede nada. Entonces, aquí voy a corregir, aquí, ya. Aquí es, como ya sabe que sigma, entonces debo suponer, sigma poner a tela menos uno. Un momentito, un momentito, un momentito. No, está bien, está bien, está bien. ¿Qué estoy hablando? Acá sigma es proporcional a tela menos uno. A ver, ya que se te da conductividad, electrón, ese que se desprecia T a la menos uno. Y acá no aparece T. No, está bien, muchachos, está bien. Acá me estoy rayando. Feo. Ya, vamos a ver. Sí, está bien, está bien. Está bien esto de acá. Sí, T proporcional L, T a la menos un medio, queda T. Ya. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Aquí hay una contradicción, ¿no? Aunque no, no, a ver, T a la menos un medio, sigma. Sí, parece, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir. Bien, miren, esta es la ley de Wiedemann-Franz. Es una ley antes que tú le hagas su teoría. Esto de aquí, conductividad térmica sobre conductividad eléctrica da, si hacemos esa gráfica versus la temperatura, da una recta. Esto de aquí es proporcional a la temperatura. Eso ya se sabía mucho más antes. Bien, continuamos. Por otro lado, se puede demostrar que la conductividad térmica
Está dada por, bueno, eso no lo vamos a demostrar por si acaso, lo asumimos nomás. O por eso de allí. Cualquiera de los dos es válido. A 129 entre 23 o 30 entre 28, queda esto de aquí. Queda esto, o sea, encontramos, ¿qué cosa? ¿Ven? Constante por T, ¿ven? K sobre sigma igual constante por temperatura, ¿ven? Es decir, encontramos la ley de Widman-Franz. Esta ley encontramos, ¿ven? La relación K sobre sigma por T es una constante, igual L, una constante, es llamada número de Lorentz. El modelo de Drude fue el primer intento de explicación del comportamiento de los metales a un nivel microscópico. Debemos recalcar que todas las ecuaciones desde la 20 hasta la 32 se cumplen para T mayor o igual que T sub 0, es decir, se cumplen cuando inicia la corriente estacionaria en el metal. Ojo, la corriente estacionaria es una corriente que no depende del tiempo. Tomen una captura de pantalla. Bien, vamos a continuar. El modelo de Drude explica la ley de Ohm para metales. Por otro lado, si miramos bien la ecuación 32, obtendremos la siguiente curva en una gráfica K sobre sigma versus temperatura. Este es el modelo de Drude, ¿no? Por tanto, el modelo de Drude nos dice que a temperaturas menores de 300 Kelvin, más o menos a temperatura ambiente, K sobre sigma es lineal con respecto a la temperatura, lo cual es falso. Aquí, ¿ven? Aquí. Aquí en esta zona, en realidad la dependencia no es lineal. Experimentalmente se demuestra que a temperaturas menores al ambiente, K sobre sigma no tiene una dependencia lineal, lo cual es una falla del modelo. Asimismo, a medida que pasaban los años, mediante nuevas técnicas experimentales, la aparición de nuevos modelos atómicos y del concepto de valencia y la obtención de los valores de la carga del electrón y de su masa, m sub e, del número de electrones libres por unidad de volumen, n, del camino libre medio L, se pudo determinar las conductividades de varios metales usando la ecuación 30. Por ejemplo, para el cobre se obtiene sigma T igual a 300 Kelvin con el modelo de Drude, ecuación 30, un valor de 9 por 10 a la 6 ohmio a la menos 1, metro a la menos 1, siendo su valor experimental dado por la ecuación 25 igual a 56 por 10 a la 6 ohmio a la menos 1, metro a la menos 1. Otra falla más de modelo. ¿Ven? Pero no solo falla en esto, sino también en la predicción de la dependencia de la conductividad eléctrica sigma con respecto a la temperatura. Aparte que el modelo no explica la escasa aportación a la capacidad térmica de un metal por parte de los electrones a una temperatura ambiente. Por último, el modelo de Drude predice solo signos negativos para el coeficiente de Hall en un fenómeno llamado efecto Hall o Hall, en contraste con las observaciones experimentales para algunos metales como el zinc, que tiene un coeficiente de Hall positivo. Bueno, eso de coeficiente de Hall lo vamos a ver después. Es por estas fallas que Lorentz en 1905 y Wing en 1913, J. J. Thomson en 1915 y Lindemann también en 1915 especularon sin éxito sobre cómo los electrones viajan dentro de un metal. Con la aparición de la mecánica cuántica y la estadística cuántica, el primero en aplicar esta última a los metales fue Wolfgang Pauli en 1927, pero lo hizo para explicar el fenómeno del paramagnetismo. Recordemos que Drude usa la estadística de Magnus-Boltzmann para desarrollar su teoría. Por tal motivo, su modelo se lo llama modelo de electrones libres clásico.
Pero en 1928 fue Arnold Sommerfeld quien decidió aplicar la estadística cuántica al gas de electrones libres, eliminando algunos fallos del modelo de Drude. Por esta razón, al modelo de Sommerfeld lo llamo modelo de electrones libres cuántico. Tomen una captura. Bueno, espero que lo lean otra vez en en su casita, ahí en su cuartito, en su camita, tranquilito. Entonces, ¿qué cosa explica el modelo de Drude? ¿Qué cosa da una explicación, como se dice, cabal, ¿no? Una explicación correcta. El modelo de Drude, las hipótesis que él hizo, al final, ¿ok? Se llega a la ley de Ohm. O sea, el modelo de Drude explica la ley de Ohm. ¿Qué otra cosa explica? Explica esta parte de aquí, que estoy encerrando. El modelo de Drude explica esta ley, la ley de Wiedemann-Franz. El resto falla el modelo. Por ejemplo, cuando se halla eh, el, la, que acá dice, por el valor de la conductividad, entonces de aquí, para el cobre, sale 9 por 10 a la 6, ¿ok? Cuando se halla con el modelo de Drude. Y cuando se va a hacer el experimento, pones ahí un cable de cobre, ¿no? Tú mides la conductividad y resulta 56 por 10 a la 6. Es bastante. De 56 a 9 es bastante. Ahí el modelo falla el modelo. Y también K sobre sigma versus T para valores menores a 300 no es lineal. Ahí también falla el modelo. Falla el modelo. Bien, entonces aquí voy a borrar esto y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Conductividad eléctrica para metales. El modelo de Drude predice así, es una especie de hipérbola. La conductividad versus temperatura es así, según el modelo de Drude. Pero el modelo actual dice que es así. Así es, la dependencia de sigma, conductividad versus temperatura. El aporte de los electrones a la capacidad térmica de un metal es llamado capacidad térmica electrónica. Como el modelo de clásico de Maxwell-Boltzmann es igual a 3 medios de constante de Boltzmann. Con el modelo cuántico de Sommerfeld es igual a pi cuadrado sobre 2 n por constante de Boltzmann al cuadrado, temperatura sobre energía de Fermi, donde eso es la energía de Fermi y n es el número de electrones. Energía de Fermi después lo vamos a ver. Tomen una captura de pantalla. Me parece que esta es la última diapositiva. Ah, ¿no? Ah, fórmulas que sirven. Vale, fórmulas que sirven. Las siguientes fórmulas sirven para resolver problemas de este tema del modelo de Drude. J es igual a NQVD. N es igual a valencia por Ñ, donde N es el número de electrones por unidad de volumen. ¿Y qué cosa es Ñ? Ñ es el número de átomos por unidad de volumen, que es igual a densidad por número elevado sobre masa molar. Esa formulita sí tiene que aprendérselo. ¿Ah? Es clásico, clásico. Siempre viene esa pregunta. O sea, siempre viene. Tomen una captura de pantalla. Las fórmulas que les he presentado en las diapositivas anteriores, no se lo aprendan. ¿Ah? Repito, las fórmulas de las diapositivas anteriores, no se lo aprendan de memoria.
En el modelo de Drude solamente se usa esta fórmula, nada. J, N, N y esto de aquí. Claro que yo les recomiendo que lean los gráficos, miren, cómo interpreten, de qué se trata, etcétera, ¿no? La teoría también lean. Bien, ahora sí, hasta aquí nomás fue. Vamos a escapar. ¿Qué hora es? Son 5:34. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos, sería 5:54. Si regresamos a las 5:54, vamos a hacer solo 4 5 minutos o 6 minutos de clase, no va a alcanzar. Así es que hasta aquí nomás llegamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a esperar un minutito para ver. Bien, de repente alguien está escribiendo. Bien, entonces, no voy a seguir, porque todavía no pasó un minuto, disculpe.